El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. La parábola que cuenta el Señor en el Evangelio de hoy la cuenta para, a través de la parábola, transmitir la historia de la salvación. Habla de un propietario que es Dios, el Padre Creador, de una viña que plantó, que es el mundo que Él creó, y dentro de ese mundo, pues, a los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Y dice la parábola de Jesús: la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre. Son todo cuidados hacia esa viña. Son los cuidados de Dios hacia su creación y especialmente hacia nosotros, los seres humanos, ¿no? Y nos entregó, al ser humano le entregó el mundo, pero en vez de cuidarlo y en vez de dar los frutos que el Señor esperaba de la humanidad, pues los frutos fueron malos. Y nos recuerda pues ese pecado original que afectó a toda la humanidad. Pero el Señor no se conforma con eso, sino que nos da otra oportunidad. Envía a criados, dice la parábola, para percibir los frutos de santidad. Esos criados que Dios va enviando a ese pueblo amado por Él, el pueblo de Israel, su pueblo, son los profetas. Cuando el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, se hacía idólatra,
se olvidaba de cumplir la ley de Dios y no vivía según la voluntad de Dios, pues el Señor iba enviando profetas. Los encontramos en el Antiguo Testamento, los grandes profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, y luego otros profetas menores. Pero a veces a los profetas no se les escucha, porque el profeta habla en nombre de Dios para anunciar la palabra de Dios y también para denunciar el pecado. Y a veces, claro, cuando nos denuncian el pecado, pues no nos gusta. Y entonces, ¿qué hacen los que habían recibido esa palabra de Dios y que no estaban dando frutos? Pues no solamente no escuchaban a los profetas, sino que los mataban también. Y el Señor enviaba a otros, hasta que llegó un momento en que el Señor envía a su Hijo. Llegada la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y tampoco al Hijo se le va a acoger, tampoco al Hijo se le va a aceptar el mensaje de salvación que trae. Y entonces Jesús, ya cerca de su pasión y de su muerte, pues a través de esta parábola le está diciendo a los sumos sacerdotes y a los fariseos que ese Hijo que el Padre envía es Él, pero que lo van a matar, lo van a sacar fuera de Jerusalén, lo van a juzgar, lo van a condenar y lo van a matar. Y entonces el Señor lanza una pregunta. Cuando vuelva el dueño de la viña, cuando Dios, el Padre, tenga que hacer juicio, ¿qué hará? Y ellos contestan, merecen la muerte por no dar los frutos que el Señor esperaba de ellos. Bien, pues a través de esta parábola Jesús está adelantando especialmente a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los ancianos del pueblo, les está adelantando cómo va a ser el desenlace de su vida y de su misión, cómo Él es ese Hijo que Dios ha enviado al pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido de Dios, y Dios tiene preferencia sobre ese pueblo para que lo reciba, lo acoja como el Mesías, como el Salvador, pero va a ser rechazado y va a ser ejecutado. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos escuchan esta parábola, se dan cuenta que Jesús está hablando de ellos, que Jesús se está refiriendo a ellos y al pueblo de Israel en general, que no va a recibir la palabra del Señor. Y dice el Evangelio, intentaban agarrarlo a Jesús, pero temieron a la gente, porque lo tenían por profeta. Bien, pues ya nosotros que ya pertenecemos a ese otro pueblo a quien se le ha dado el reino de Dios, porque el pueblo primero de Dios lo rechazó y entonces el Señor se ha hecho otro pueblo, que somos los cristianos, que somos la Iglesia. Y nosotros estamos dando los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque a nosotros no nos falta la palabra de Dios, no nos faltan los medios de santificación que el Señor nos ha dado, su palabra, los sacramentos, la Iglesia, la Santísima Virgen María, su sacerdocio participado por todos, por el bautismo y el sacerdocio ministerial participado por los
obispos y sacerdotes, se nos ha dado muchos medios para que demos frutos de santidad. Pero, ¿podría decirnos el Señor a nosotros, se les quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará a otros que den sus frutos, que produzcan buenos frutos? Cada uno de nosotros en la Cuaresma pues, tiene que hacer esa revisión de vida, ese examen de conciencia y decir, a ver, ¿qué frutos salen de mí? Los frutos de una persona son los frutos del Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿verdad?, nos dice, el que vive en el Espíritu Santo, el que vive unido a Dios, el Espíritu Santo a esa persona le hace fructificar. Y los frutos del Espíritu Santo son la fe, la caridad, la alegría, la paz. Somos así, somos pacíficos, alegres, tenemos fe firme, fuerte, somos amorosos. ¿Se va dando en nosotros esto? La servicialidad, el dominio de uno mismo, la castidad, la generosidad para con los demás, los frutos del Espíritu Santo. Se va dando en nosotros. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando hacemos examen de conciencia, nos damos cuenta de que a veces de buenos frutos salen en nosotros malos frutos en las palabras, en los pensamientos y en las acciones. Bien, el examen de conciencia nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, para que con la gracia de Dios vayamos luchando y Dios nos vaya transformando interiormente, porque aunque tengamos deseos de cambiar, de ser mejores, solos no podemos cambiar, necesitamos la gracia de Dios. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿pero yo tengo deseos de cambiar? ¿Yo tengo deseos de ser mejor persona de lo que soy? Porque si no hay ese deseo, ya no hay nada. Ahora, si tenemos ese deseo, entonces vamos a ir trabajando con la ayuda del Señor sobre nosotros mismos, para que nosotros que somos cristianos y que desde el bautismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habita en nosotros, para que el Espíritu Santo nos vaya haciendo fructificar en esos frutos de los que nos habla la Escritura en la carta a los Gálatas. Bien, pues que le pidamos al Señor esa gracia. La Cuaresma es un tiempo de gracia que se nos da, precisamente es para la conversión, y la conversión significa cambio hacia el bien, claro está, en la mente, en el comportamiento y en el corazón. Cambio en el pensamiento, en los sentimientos y en las obras. Pues que sigamos pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando nosotros le decimos al Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, le estamos diciendo lo mismo, le estamos diciendo que los sentimientos de su corazón también se reflejen en nosotros, salgan también en nosotros, que sus intenciones sean nuestras, que sus actitudes de humildad, de caridad, de mansedumbre, de paz, salgan también en nosotros. Pues sigamos pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, que así sea.